Bueno, buen día para todos los que obviamente no pude saludar a muchos, pero estamos acá de nuevo en esta modalidad. Y qué bueno poder, a pesar de todo, estar conectados y, bueno, como cantábamos recién, ¿no? Poder entender que Jesús es suficiente para nosotros, ¿no? Eso es lo único que necesitamos en este mundo. Por ahí muchas veces creemos que necesitamos algunas otras cosas y estamos engañados, pero necesitamos solo de Él. Y qué bueno es poder bueno, disfrutar a pesar de todo. Y vamos a buscar ahora al Señor. Vamos a pasar un tiempo para bueno, profundizar en su palabra. Y insisto, lo que más necesitamos, o lo único que necesitamos es la revelación de Cristo en nosotros. Por eso eh, hay algo que escuché que estaban compartiendo los chicos. Bueno, también hoy compartió algo el Isra en el estudio bíblico y vamos a seguir más o menos en esa línea. Y sé que los niños están en el estudio bíblico, en la escuela dominical, compartiendo algo que a veces es difícil de resumir, ¿no? Que es vivir para la gloria de Dios, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el propósito más importante que tiene el ser humano es vivir para su gloria y disfrutar de su gloria, ¿no? Son esas dos cosas por ahí difíciles de bajarlo, ¿no? Porque uno dice, ¿qué es glorificar a Dios? ¿O cómo hago para darle gloria a Dios, ¿no? Y no hay manera que podamos hacer esto sin que la intervención del Espíritu, como veíamos en el estudio esta mañana, sea posible. No hay manera. Si el Espíritu de Dios no interviene en nosotros, no, y lo vamos a ver ahora en la prueba que tiene Jesús en el desierto, cuando es tentado por Satanás, eh, de que él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Sin la intervención del Espíritu, nosotros no podemos glorificar a Dios. Y me gustaría que hoy podamos analizar un poquito qué significa esto, ¿no? De glorificar a Dios y darle la gloria a Dios. Y hay algo que últimamente estoy compartiendo y viviendo, es que eh, por ahí hemos dejado de lado un poquito el tema de que Adán fue puesto en el huerto del Edén como alguien que vino a ser el rey y sacerdote de ese lugar. Y quiero que podamos definir rápidamente esas dos palabras. Y también eh, Adán es el primogénito, es el hijo de Dios, el primero, ¿no? Y de hecho esto lo dice la genealogía en Lucas 3:38, cuando uno ve la genealogía que Lucas quiere exponer, que va desde Jesús hacia atrás, va a llegar a lo que leemos en capítulo 3, verso 38, que dice, hijo de Nos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, Adán es el hijo de Dios, ¿no? Puesto en el huerto para una función especial. ¿Cuál es la función? La función es, según Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, varón y hembra, ¿no? Los creó y los bendijo, ¿no? Y esa bendición tiene que ver con esto, con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, o quizá en otra versión dice, sojuzguen la tierra y dominen a la creación. Si tres veces aparece verbos que tienen que ver con dominio, sojuzgar, someter, me está hablando de un reinado. Es decir, Adán tiene una autoridad delegada por Dios, sí o sí vinculada a la autoridad de Dios, para ejercer sobre la creación. Pero ¿cuál es ese dominio que va a ejercer? Eh, es un dominio de sometimiento de su propia persona hacia la autoridad de Dios. Es decir, es raro porque a alguien que le dan autoridad es para ejercer autoridad, pero la autoridad se ejerce, y lo vamos a ver en Jesús, sirviendo, humillándose, sometiéndose a la autoridad mayor que es Dios, ¿no? Y la última función que podemos ver también es, en Adán, es el sacerdocio. Y no sacerdocio simplemente por una cuestión religiosa, sino el sacerdocio que es la mediación, o sea, el que media, el que lleva, el que representa a la humanidad para llevar a la creación a la adoración a Dios. Es decir, como sacerdote yo, siendo Adán, la idea es llevar
a la creación a adorar. Y eso lo vemos inclusive en el mismo Génesis, en el capítulo 2, verso 15, cuando dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esas dos palabras, cultivar y lo cuidara, son dos palabras que también aparecen repetidas veces, las dos, por ejemplo, en Números 3 o en Éxodo, cuando Dios habla del tabernáculo y habla del sacerdote que lo coloca en el lugar santo para cuidar, para servir en ese lugar, ¿no? Como el sacerdote que era el mediador del pueblo que no podía entrar a ese lugar, ¿no? Entonces, de alguna manera, podríamos decir que Adán era hijo, rey y sacerdote, ¿verdad? Lo dijimos recién, o sea, el hijo de Dios, o el primogénito, el rey, porque es el que gobierna y que tiene situaciones de dominio y sojuzgar, que en realidad son más de sometimiento que de gobierno, y con esa función, vincular la tercera, que es llevar a la gente, llevar a la humanidad, llevar a la creación a la adoración a Dios. Ahora, es increíble que nosotros vemos en la Biblia que claramente eso no termina de cumplirse, esa función. Es decir, Adán no hace, es decir, no se vincula a la autoridad, no se somete a esa autoridad, sino que quiere gobernar, tentado por este animal que habíamos también estudiado en algún momento, este animal de la soberbia que le dice, vos podés vivir para vos mismo, vos podés ser Dios. Entonces Adán rompe ese vínculo, esa ligadura a la autoridad de Dios, como lo podemos ver también en el Salmo 2, cuando los reyes dicen, rompamos las ligaduras que nos atan a este Dios, ¿no? Él rompe la ligadura y queda descalificado para ser el hijo de Dios, el rey representando el gobierno de Dios y el sacerdote que lleva a la humanidad y a la creación a la adoración a Dios. Entonces comienza un camino donde Dios ahora va a elegir a un pueblo, es decir, obviamente va a empezar en Abraham. Es increíble que nosotros, Abraham lo vemos en Génesis 12, pero de Génesis 1 al 11 vemos la degradación, el exilio cada vez peor de la humanidad. Por eso la cúspide de esa degradación la vemos en la Torre de Babel, que es Génesis 11, donde la humanidad se hace un propio nombre y crea este monte figurado en una torre de Babel, que de alguna manera es el punto máximo del orgullo y la arrogancia del hombre, que Dios dice, los tengo que exiliar y vamos a arrancar de nuevo. Por eso comienza Génesis 12 con el llamado de Abraham. Ahora, es increíble porque vamos a ver la vinculación, los hipervínculos que hay entre Israel y Adán. Pero lo mejor de todo, que vamos a ver también, es el vínculo que hay entre Jesús, a Israel y Adán. Porque Dios elige a Israel, y es increíble porque Dios le va a decir a Israel también lo mismo que a Adán. Lo trata como hijo. Eso está en Éxodo 4:22, cuando Moisés le dice al faraón que deje salir a mi pueblo y trata a Israel como hijo. Miren, dice Éxodo 4:22, entonces tú les dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto. ¿Ven? Yo necesito un hijo, necesito a mi primogénito para que me rinda culto. Pero tú no has querido dejarlo ir, ¿no? Y bueno, y sigue la historia. Pero fíjense cómo Dios trata a Israel como su propio hijo. Él es mi primogénito. Y acá hay una figura, o sea, me está vinculando, el escritor está diciendo, yo quiero que cuando leas esto puedas trasladarte a la idea de Génesis 1 o de Génesis 2, cuando yo elegí a mi hijo primogénito, Adán, como rey y sacerdote. Entonces lo vemos también en Israel. Y dice Éxodo 19, verso 5 más adelante, yo se los leo, no hace falta que lo busquen, después vamos a buscar algunos otros. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí, y ahí está la clave, un reino, reyes, de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas, le dice Dios a Moisés, ¿no? Si yo necesito, dice Dios, un pueblo de reyes y de sacerdotes, o sea, de gente que gobierne y de gente que medie. Ahora,
¿Cómo es que media? ¿Cómo es que sacerdotes de qué? Bueno, la idea es que este pueblo, que es su hijo, y que es un reino de sacerdotes, la idea es que la gente, o sea, los otros pueblos, las otras naciones que no conocen a este Dios, puedan ver a Israel, e Israel pueda llevarlos a la adoración a Dios. Lo mismo que ocurre en Adán, es decir, para la gloria de Dios. O sea, este pueblo fue elegido para ser, para ser el representante como hijo, rey y sacerdote de Dios en la tierra, para llevar a las naciones que no lo conocen a la adoración a Dios. Que todos los pueblos te alaben. Miren, el Salmo 67, verso 1 y 2, dice exactamente esta idea. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Está hablando el propio pueblo de Israel, ¿no? Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. ¿Se entiende? Entonces Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, pero no por nosotros, porque es para la gloria de Él, no para la gloria nuestra. Para que se conozca en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Entonces la idea de Dios es, como Adán fue exiliado y fue sacado de esa función de hijo, rey y sacerdote, Dios ahora elige a un pueblo que lo va a tratar como un hijo y que va a necesitar que sean reyes y sacerdotes, con el mismo objetivo que Adán, llevar a la creación a adorar a Dios, es decir, glorificar a Dios, es decir, disfrutar de Dios, disfrutar de la presencia de Dios en medio de ellos. Ese es el objetivo. Ahora, mucho más interesante que esto es que Jesús se transformó, Él vino a ser el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Rey y el verdadero sacerdote. Lo que tampoco pudo Israel como Adán, ahora es Cristo haciendo lo que Dios deseó. Es decir, aquel que, siendo el Hijo de Dios, el primogénito de toda creación, se transforma en el Rey, no viniendo, recuerdan esto cuando Jesús le preguntan quién de nosotros iba a ser el mayor, los apóstoles, ¿no? Los que más cerca estuvieron de él, siguen insistiendo con quién va a ser el mayor. Jesús dice, los gobernantes de este mundo se enseñorean de los demás, decía, aprovechan su autoridad, su gobierno, su reinado, para sacar provecho y servirse a ellos mismos. O sea, se enseñorean de ellos. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiere ser el primero debe ser vuestro servidor. ¿Se entiende? Es decir, aquel que tiene una cierta autoridad la ejerce por medio de la humillación, por medio del servicio, por medio de la humildad, no por la autoridad déspota, no porque yo soy el rey me tenés que obedecer. Entonces es como que Jesús empieza a tomar, y lo vamos a ver cómo es la secuencia, pero Jesús empieza a tomar este papel de rey, pero no como alguien que viene a imponer autoridad, no manipular para que la gente lo siga, sino simplemente él viene a servir, él viene a humillarse para transformarse en el rey. Increíble, raro que por eso los judíos no entendían. Como un rey viene en situación de humildad, no va a imponer autoridad, sino simplemente se va a rendir. Eso es lo que no podían comprender. Ahora, Jesús se va a terminar transformando en el sacerdote, aquel que va a mediar para llevar a la humanidad a la adoración a Dios. Él sí va a terminar siendo ese sacerdote, o sea, el Hijo, el Rey y el sacerdote que va a mediar para llevar a toda la humanidad, no lo vemos ahora, pero vamos a ver en el futuro, a toda la humanidad doblando sus rodillas para reconocer al verdadero Rey, al que tiene realmente la autoridad. Pero quiero mostrarles cómo en el Evangelio de Mateo, con la tentación de Jesús, y cómo esto viene también desde Mateo 2, cómo Jesús de alguna manera es representado como Israel. Es increíble porque por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero si nosotros vamos a Mateo capítulo 2, vamos a ver exactamente el mismo proceso o el mismo camino que tomó
eh, Israel, lo va a hacer Jesús. Si nosotros vamos al capítulo 2, vamos a encontrar, por ejemplo, en el verso 13 dice, Mateo 2:13, miren cómo Mateo, que escribe a los judíos, que tiene una intención puntual, él tiene este deseo, miren. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Fíjense el vínculo con Israel, ¿eh? Huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche y tomó al niño y su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De ese modo cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Es decir, acá vemos varios vínculos. Yendo a Egipto. Segundo, el gobernante de la tierra, en este caso Herodes, que de alguna manera está en paralelo con el faraón, quiere matar a todos los niños recién nacidos. Nos está vinculando con algo, ¿no? Exactamente lo mismo que pasa en Egipto, lo que está pasando ahora en Mateo 2 con Herodes. Pero termina diciendo, de Egipto, como dijo el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Si uno lee la referencia esta está en Oseas 11:1, y dice exactamente eso, pero no está haciendo referencia a Cristo, sino está haciendo referencia a Israel. Dice, Oseas 11:1, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar, perdón, a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano. ¿Ven el vínculo entre Dios e Israel como su hijo? Pero es un doble vínculo porque en realidad está también haciendo referencia a Jesús. Es decir, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces ahí empezamos a ver que Mateo me está queriendo hacer una vinculación entre Jesús e Israel. Ahora, si nosotros saltamos al capítulo 3, vamos a ver a Jesús en el bautismo. Es decir, a Jesús pasando por las aguas. Y si Jesús está pasando por las aguas, otra vez me está haciendo referencia a cómo Israel, saliendo de Egipto, pasa por las aguas. ¿Se entiende? Es decir, Israel está pasando por el Mar Rojo para entrar a un lugar, es decir, al desierto. Entonces, otra vez, Mateo tiene una intención, sacando al hijo de Egipto, haciéndolo pasar por las aguas, y lo que sigue, claramente, es el desierto. Es decir, Israel fue sacado de Egipto, pasó por el Mar Rojo y pasó 40 años en el desierto. Y nosotros vemos en Mateo 4, que lo decía recién Israel en el estudio bíblico, Jesús lleno del Espíritu Santo va al desierto. A un desierto, exactamente igual que Israel, para ser tentado 40 días. O sea, no es que va a ser tentado 40 días puntualmente, pero digo, va a pasar 40 días y va a terminar siendo tentado por Satanás. Y en esta tentación, que es similar, bueno, les adelanto un poquito y después volvemos a la tentación, pero después del capítulo 4, ¿dónde termina Jesús en el capítulo 5? En una montaña, en el sermón. Es decir, Israel, después de los 40 años en el desierto, va a llegar al monte Sinaí, donde él va a recibir la ley de Dios, exactamente lo que va a hacer Jesús en el monte el sermón del monte, ¿no? Donde él va a dar esa nueva interpretación de la ley. Entonces me está vinculando continuamente a mostrarme el paralelo, la unidad que tiene Jesús con Israel. Ahora, también es muy llamativo porque en la tentación Jesús hace referencia a Israel. Las tres tentaciones tienen que ver con algo que ocurrió en Israel, y eso es lo que vamos a ver en estos minutitos rápidamente. Dice Mateo 4, dice el verso 3, dice, y llegando el tentador le dijo, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él, Jesús, respondiendo, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva, perdón, hasta ahí la primera tentación. Vamos a analizar la primera tentación. Es decir,
después de estar, o mientras está ayunando 40 días, o sea, hace mucho tiempo que no, obviamente el detalle es lógico, ¿no? Y Jesús tuvo hambre. Satanás lo tienta diciendo, ya que eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús responde con algo que está en Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Es exactamente eso lo que está diciendo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, y Deuteronomio 8, 3 dice, miren, volviendo, cómo compara Israel con Jesús, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre. Fíjense esta idea, ¿no? Dios dice, te hizo tener hambre. Dios le hizo tener hambre a Israel para ser él el sustentador. Y te sustentó con maná, ¿no? Y esto nos dice muchas cosas. Dios haciéndonos pasar por situaciones, porque Él quiere manifestarse como el dador, como el sustentador, como el proveedor, ¿no? Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Es decir, que acá me está vinculando la caída del maná con esta frase, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Pero ¿qué es lo que quiso decir Jesús en ese momento? ¿Cómo se está vinculando Israel con Jesús? Lo dice Éxodo 16, 4, que dice, Jehová Dios dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es decir, yo voy a mandar pan todos los días. Este pueblo tiene que salir a buscar el pan, solamente el pan del día. Eso va a hacer probar si andan en mi ley o no. Raro. Más de todo lo que sale de la boca, verso 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Es decir, todos los días tenías que recoger lo que vas a comer en el día. Pero el sexto, tenés que juntar el doble para que te sirva para el día séptimo, porque el día séptimo, la idea es que pensemos en el Señor. Estemos tranquilos, fuera de todo lo que tiene que ver con el sustento diario, para pensar en Él. Pero adivinen qué termina siendo el pueblo de Israel, Éxodo 16, verso 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron pan, obvio. Y Dios dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Es decir, Dios en el desierto, de alguna manera pone a prueba, a propósito, ¿no? Porque dice, yo te haré tener hambre para proveerte, ahora te doy esta orden para ver si vos estás dispuesto a confiar en mí. Si estás dispuesto a decir, no voy a recoger en el séptimo día porque voy a pensar en vos, en el sexto voy a recoger el doble. En ese sentido, de alguna manera voy a estar manifestando de que tu orden me importa, de que tu gobierno me interesa. Pero claramente el pueblo no se somete a lo que Dios dice, sino que sale el día séptimo a buscar y obviamente no encuentra, y Dios termina diciendo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? De que no les importe mi autoridad, que no les importe lo que yo digo. Entonces, nosotros ahí vemos cómo Jesús, en la tentación, también se está vinculando con el pueblo de Israel, pero en contraposición. Porque Jesús no cede a la tentación de querer, de alguna manera, ceder al deseo de satisfacer su propia vida terrenal antes que Dios. Es decir, podríamos verlo en esto muy, muy llamativo también, en cómo Esaú vende su primogenitura, esta primogenitura, el deseo de ser aquel que gobierna, que da las leyes, de que representa a Dios, vende su primogenitura por un plato de comida. Es exactamente la misma idea. Es decir, no me importa
la función de ser el primogénito, de ser aquel que obedece en sumisión a Dios, que quiere ser el representante de Dios, sino que estoy dispuesto a venderlo por cualquier cuestión terrenal, en este caso la comida, ¿no? Es eso lo que está vinculando entre Jesús y, a Israel. Es decir, Israel no le importó ningún tipo de orden de Dios, no le importó ser el representante de Dios como reyes, como sacerdotes, como el Hijo de Dios, sino que estaba dispuesto a abandonar a Dios por cualquier cosa, inclusive en esto que era el mismo Dios mandándole pan. Y Jesús, en contraposición, no cede a la tentación. Después de estar 40 días y 40 noches sin comer, tuvo hambre, claramente, y Satanás lo tienta a esta idea, ¿no? De satisfacer sus propias necesidades frente a la orden y a la obediencia a Dios. Ahora, la segunda tentación va en la misma dirección, dice en verso 5 de Mateo 4. Entonces, el diablo lo llevó hasta la santa ciudad, Jerusalén, lo puso en pie sobre un pináculo del templo, o sea, bien alto, y le dijo, ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. Y la respuesta de Jesús fue, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, ¿qué es lo que está queriendo decir? Y otra vez Jesús se va a vincular con Israel, porque la idea de Mateo es mostrarme a Jesús como el verdadero Israel. Israel no pudo cumplir con el propósito de Dios de transformarse en el Hijo y en el Rey y en el sacerdote que lleva a todas las naciones a la adoración a Dios. Jesús sí es aquel que se va a transformar en el Hijo, Rey y sacerdote que va a llevar a la creación a la adoración a Él. Entonces, esto está vinculado con algo que Jesús le contesta con Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16 dice, no tentarás al Señor tu Dios, como lo tentaste en un pueblo que se llama Masá. ¿Qué pasó en Masá? Eso lo dice Éxodo 17. Dice Éxodo 17:1, toda la comunidad israelita partió del desierto, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que discutieron con Moisés, diciendo, danos agua. Ellos le exigieron esto, ¿no? Danos de beber. ¿Por qué pelean conmigo? Respondió Moisés. Y miren esta hora, ¿por qué provocan al Señor? Esa es la idea, ¿por qué provocan al Señor? La cuestión es que Dios le dice, no importa, este pueblo es obstinado, yo les voy a dar agua. Pero termina en el verso 7 de Éxodo 17, dice, además a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está el Señor entre nosotros? Entonces, ¿qué tiene que ver este suceso que Jesús está vinculando con la tentación de subir a un pináculo del templo y ser arrojado? Lo que está diciendo Jesús es lo siguiente. Satanás está intentando tentar a Jesús con la idea de que Jesús provoque a Dios. Si yo me tiro, Señor, yo soy tu hijo, tú me tienes que cuidar, yo me voy a tirar del pináculo y vos estás obligado a salvarme, a detenerme, a hacer un espectáculo frente a toda la gente donde la gloria va a ser para mí. Es decir, vos me vas a servir a mí para mi gloria. ¿Se entiende? Es decir, Jesús fue tentado con la idea de que Dios se transforme en el siervo de Jesús, no Jesús en el siervo de Dios. Es decir, Dios viene a servir mis propósitos y no viceversa. Es exactamente lo mismo que ocurre en el pueblo de Israel en la tentación que ellos provocaron. Perdón, a ver, acá nos trajeron a este desierto y no nos van a dar agua y no nos va a dar pan. ¿Quién es este Dios? Entonces dice, por eso provocaron al Señor, porque estaban diciendo, nosotros estamos acá y Dios, que es nuestro Dios, no nos sirve a nosotros, no nos da lo que nosotros necesitamos. Es decir, yo necesito que Dios me sirva a mí. Pero ellos no entendieron que habían sido elegidos
para ser los siervos de Dios, es decir, para que ellos cumplan el deseo de Dios y no al revés, no Dios cumpliendo el deseo de Israel. Entonces, otra vez, Jesús se compara con Israel, pero Jesús no hace lo mismo que Israel. Al contrario, Él supera, Él no cede a la tentación y Él dice, no tentarás al Señor tu Dios, no voy a tentar al Señor, no lo voy a provocar diciendo, yo me voy a tirar, vos me vas a servir a mí y después cuando termine esto me van a aplaudir y va a decir, miren cómo este hombre no cae y se golpea contra el piso. Entonces me van a dar la gloria a mí. Es decir, la idea es, vamos a usar a Dios para mis propósitos. Lamentablemente, la iglesia muchas veces se transforma en esto, en personas que desean que Dios trabaje para ellos, que Dios sea aquel que los sirve. Si eres nuestro Dios, tenés que hacer esto. Es más, nosotros hasta inclusive le exigimos a Dios, le leemos promesas a Dios de la Biblia para que Él haga lo que nosotros queremos que haga. Entonces, de alguna manera no estamos cumpliendo el rol que Dios nos llamó a cumplir en Cristo, de ser aquellos que se someten a Dios y entienden que nosotros estamos para servir a los propósitos, para glorificar a Dios, como decíamos al principio, para darle gloria a Él y no al revés, no al revés. Y la tercera tentación, que también está vinculada con Jesús e Israel, dice Mateo capítulo 4, verso 8, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras, le dice Satanás a Jesús, ¿no? Pero Jesús responde, vete, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Exactamente lo mismo. Pero esto está vinculado con algo que dice Deuteronomio 6, o sea, Jesús responde con Deuteronomio 6:13, que dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Pero Israel hace exactamente lo contrario. En Éxodo 32, miren lo que le dice Dios cuando Moisés está en la cima del monte y el pueblo abajo había hecho un becerro de oro. Dice, entonces Dios dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto, demasiado pronto, se han apartado del camino que yo les ordené. Se han hecho un becerro de fundición, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Han dicho, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo además Jehová a Moisés, yo he observado este pueblo y aquí es un pueblo de dura cerviz. Es decir, un pueblo orgulloso. Eso significa dura cerviz. Es decir, no se inclina, no tiene postura de siervo, no quiere adorar a Dios, se quiere servir a sí mismo. Entonces, de alguna manera nosotros podemos ver otra vez que hay una vinculación entre el desierto de Israel, que pasa después de pasar por las aguas, saliendo de Egipto, pasando por las aguas, llegando al desierto, exactamente lo mismo que Mateo me está contando. De Egipto llamé a mi hijo, las aguas del bautismo, y Jesús entra al desierto. Y es tentado con las mismas tentaciones, salvando la distancia, o sea, está resumido, las mismas tentaciones que Israel pasó en el desierto, probando a Dios, tratando de, y en esta última tentación es Satanás diciendo, yo te puedo dar el reinado, pues los gobiernos de este mundo son míos, yo te los puedo dar a vos, si o sea, si haces un atajo, es decir, si no pasás por la cruz, si no te mostrás como el siervo sufriente, yo te lo puedo dar. ¿Para qué vas a pasar por esta situación de tener que sufrir, ir a la cruz, que te golpeen, que te maltraten, que te dejen de lado? Si yo te lo puedo dar ahora, te puedes transformar en el rey sin pasar por la cruz. Y Jesús dice claramente, no. Claramente no voy a abandonar al Señor, mi Dios, para servirme a mí mismo, como sí hizo el pueblo de Israel, porque yo vine a darle gloria a Él.
Yo vine a hacer lo que Él desea, no lo que yo deseo. Entonces, nosotros podemos ver que Jesús se está transformando, está manifestando este nuevo Israel, por decirlo de alguna manera, en el cual el antiguo Israel no hizo, y lo mismo que el viejo Adán tampoco hizo, no llevó adelante el propósito de Dios de transformarse en un siervo, no en arrogante, sino en un siervo que tiene humillación, de transformarse en este hijo primogénito que tiene la función de someterse, de humillarse, para traer a la creación como un medio para que adore a Dios. Fracasó Adán, fracasó Israel, y fracasaron todas las imágenes, todos los reyes, todos los sacerdotes, todos los profetas, todos fracasaron, porque la intención de Dios era manifestar que solo Cristo se pudo transformar en aquel hijo, rey y sacerdote capaz de hacer lo que Dios deseó siempre. Alguien que se humilla, se somete en obediencia al Padre para transformarse en ese hijo perfecto, en ese rey perfecto, que como sacerdote media para llevar a la creación, a la adoración a Dios. Jesús sí hizo lo que ni Adán, ni Israel, ni cualquier otro representante de Dios en la tierra pudo hacer antes de Cristo. Entonces Cristo se transforma en este nuevo, el nuevo puente, nuestra nueva imagen para llevarnos a Dios. Increíblemente, leemos nosotros en Números 14, porque Dios va a hacer una diferencia con una persona del pueblo, en realidad con dos, pero acá va a ser referencia a una sola. En Números 14, verso 19, Moisés está mediando como sacerdote, mediando, miren, Moisés sacerdote, sí, la función de mediar la cumplía perfectamente. Dice, por tu gran amor, le dice Moisés, ¿no? Te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como la has venido perdonando desde que salió de Egipto. El Señor le respondió, me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Pero miren ahora, en cambio, a mi siervo, fíjense cómo lo describe Caleb, mi siervo, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Ven que Caleb sí puede entrar, Josué también puede entrar, pero ¿saben por qué? Porque Josué y Caleb sí representaron a Dios. ¿Cómo? Siendo siervos, teniendo una actitud diferente, no de arrogancia, no de Él me sirve a mí, sino que yo soy siervo de Él. Mi vida depende de Él, yo estoy rendido a Él. Y ha sido fiel como un hijo obediente, como un hijo sumiso, ha cumplido. Entonces, ¿cuál es la intención de la Biblia? Dios ha querido elegir a un grupo de personas, o vamos a resumirlo, en realidad a su hijo Adán, para que Adán se transforme obviamente en su hijo, en el rey que ejerce dominio, que tiene autoridad, porque está sometido y vinculado a la autoridad mayor, para que se transforme en ese sacerdote que media, que atrae a la gente a Dios. Pero no quiso someterse, no quiso tener disposición como Caleb de siervo, de humillación, sino que se adoró a sí mismo. Tuvo arrogancia y fue descalificado. Dios eligió a otro hijo primogénito, a Israel. Tú eres mi hijo primogénito, de Egipto te llamé, de Egipto te llevé de la mano
en esta referencia a un padre y un hijo, para que te transformaras en un reino, reyes y sacerdotes, para que en la sumisión que vas a tener hacia mí, puedas cumplir con la función sacerdotal de traer a la creación para adorar a Dios. Pero Israel tampoco pudo ni quiso glorificar a Dios, sino que tuvo otra postura contraria. Se enorgulleció. Dijo, Él me tiene que servir a mí. Él me tiene que dar pan a mí. Él me tiene que dar agua. Él tiene que servirme a mí. Y no entendió lo que significa ser siervo de Dios. Y obviamente, si nosotros leemos, miren, Romanos, le voy a leer rápido, Romanos capítulo 2, verso 24, miren cuál fue el problema, ¿no? O la conclusión. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de ustedes. ¿Cómo? Claro, como ellos no fueron los mediadores, la representación que Dios quiso de siervos, de tener una postura humillada, de ser obedientes a lo que Dios decía, ellos se transformaron en personas que no solo no mediaron para llevar a las naciones a adorar a Dios, sino al contrario, las naciones ahora blasfeman, hablan mal de Dios por culpa del pueblo de Dios, que eran los representantes de Dios. Ahora Dios trajo a un nuevo hijo, a un nuevo rey y a un nuevo sacerdote que sí representa de la mejor manera a este Dios. Pero ¿saben qué? ¿Cómo hace para representar el gobierno de Dios? Se humilla. Para que yo cuando vea la humillación, el servir, ¿no? Porque yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos, es decir, un rey que viene a servir, es ilógico. Pero en ese reinado está manifestando la condición de un Dios que es perfecto. Y en esa humillación cumple la función sacerdotal de, porque dice Filipenses 2, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque en su obediencia, en su sumisión y en su muerte, se transforma en el medio para llevar a la creación a la adoración a Dios. Y hoy nosotros podemos ir a Dios, esto lo dice claramente Hebreos, porque Jesús dijo, ¿necesitas un cuerpo? Acá está el mío. Yo voy a poner mi cuerpo en servidumbre, voy a dejar ser golpeado, voy a humillarme para que el poder de la soberbia caiga sobre mí, para que en mi humildad la creación pueda tener este camino al Padre. Por eso se transformó en el camino, porque pudo hacer lo que no pudo hacer Adán y lo que no pudo hacer Israel. Ser este hijo, rey y sacerdote, que se transformó en el medio para llevarnos a Dios. Eso es glorificar a Dios. Eso es darle gloria a Dios. Entender que vivimos para Él. Es mostrar al mundo nuestra sumisión obediente, nuestro gozo, nuestra alegría de estar vinculados a este Dios, nuestra alegría de estar humillados, nuestra alegría y nuestro gozo de ser parte de un pueblo que se humilla, que muestra las condiciones de Dios, de ser un pueblo que representa a Dios. Por eso Pedro va a decir, nosotros somos, ahora la iglesia es una nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, fíjense, real y sacerdocio, ahí está el reino y sacerdote. Ustedes son, en Apocalipsis 4 dice exactamente lo mismo. Ustedes son un pueblo de reyes y de sacerdotes que Dios ha querido elegir para que puedan manifestar esto a otros. Pero con la única opción, que era lo que veíamos en el estudio de hoy, en la mañana, que el Espíritu de Dios esté en nosotros, para que esa vida que es imposible, como imposible para Adán, imposible para Israel, imposible para la iglesia, sin la intervención de este Espíritu, es decir, Cristo en nosotros, va a cumplir lo que nadie nunca pudo cumplir. Es decir, el Hijo, el Rey, el sacerdote en nosotros, en la iglesia, puede ser aquel medio que va a llevar a aquellos que todavía no lo conocen
a la rendición y adoración a Él. Entonces nosotros como iglesia necesitamos reconocer que no somos capaces para que el Espíritu de Dios pueda hacer el trabajo que nosotros no podríamos hacer nunca, y que la manifestación de Cristo en nosotros pueda hacer la función que nunca ni Adán, ni Israel, ni la iglesia va a poder hacer. Solo Cristo es la iglesia, por eso nosotros somos el cuerpo de la cabeza, que va a lograr llevar y que toda rodilla se doble, las que están en los cielos y en la tierra, para reconocer al verdadero Rey. Por eso nosotros estamos para vivir para Él, no para vivir para nosotros. Por eso nuestros motivos de oración tienen que estar vinculados con su reino, no con el nuestro. Por eso todo lo que hacemos tiene que estar vinculado en lo que Él quiere que nosotros hagamos, no lo que a nosotros se nos antoja o nosotros imaginamos. Porque a veces nosotros decimos, tengo necesidades, pero son cosas que nosotros imaginamos. Pero nuestra necesidad única y suficiente es que Cristo habite en nosotros, para nosotros ser otra vez ese medio de glorificar al Padre. Eso es glorificar a Dios. Es entrar en una postura de humillación y reconocimiento de que no tenemos la capacidad para hacer lo que se nos mandó hacer, para que intervenga Cristo en nosotros y haga lo que Él quiere hacer para llevar todo esto al reinado de Cristo. Y si ustedes leen 1 Corintios 15, van a ver que la historia va a terminar así. Es Cristo tomando el reinado para llevárselo al Padre. Por eso Cristo en Mateo 28 dice, toda potestad, o sea, tengo ahora la autoridad en el cielo y también en la tierra, yo soy este nuevo rey, por eso los envío a ustedes, para que hagan discípulos, para que hagan pasar por el agua, por el bautismo, a las personas, para introducirlas en esta tierra prometida, que es esta vida de plenitud en Cristo, con el único objetivo de glorificar a Dios. De eso se trata, glorificar a Dios. Así que bueno, hermanos, vamos a orar y gracias por este tiempo, por prestar atención. Y oramos y ya nos despedimos. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres aquel que ha tenido la misericordia y la gracia de pensar en nosotros. Tú has querido que dentro de nosotros formemos un cuerpo, un grupo de personas que tenga el deseo de humillarse para que la gloria de Dios esté en medio nuestro, para que tu imagen, tu persona, tu espíritu haga lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. Señor, queremos reconocer que es Cristo en nosotros lo que hace la diferencia. No somos nosotros. La carne no puede mejorar, la carne tiene que morir, para que en esa muerte aparezca la vida de tu espíritu, como veíamos hoy también, manifestándose para que Cristo sea visto. Y como dice Mateo 5, que la luz tiene que ser puesta bien en alto. No puede ser puesta debajo de un cajón. Tiene que ser puesta bien en alto para que los demás puedan ver tu luz, puedan ver nuestras buenas acciones, no para glorificarnos a nosotros, sino que vean nuestras obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esa es nuestra función. Que nos vean a nosotros, pero que te vean a ti. Que vean que en nosotros hay una humillación tal que puede producirse un amor y un servicio que nunca podríamos hacer en la carne. Te glorificamos, Señor, te bendecimos, te honramos, porque tú lo has querido así. Y toda la gloria siempre para vos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por este tiempo. Nos encontramos el domingo que viene y nos mantenemos en contacto con la semana.